Gracias le damos al Señor por su presencia en este lugar. Amén. Amén, amén. Él es el que rompe las cadenas. Él es el que nos limpia de toda maldad. Él es el que nos perdona. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos santifica. Amén, aleluya. Él es todo en todo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y en esta mañana proclamamos que hay libertad en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Así es. Ninguna fuerza del mal puede resistir el santo nombre de nuestro Señor. También recordándoles que mañana tenemos oración de 5 a 7 de la mañana. Amén. El propósito es seguir orando también por esta obra, por esta ciudad hermosa de Mar del Plata, por el barrio Belgrano, Autódromo y todos sus alrededores, donde estamos predicando también la palabra. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. También seguimos orando por todas estas necesidades que hemos venido presentando delante del Señor, los hermanos que han estado quebrantados de salud, los hermanos que también se les ha estado predicando la palabra allí en la cárcel, ¿sí? Que el Señor siga abriéndonos puertas allí, en este lugar, para seguir predicando su santa palabra y que toda cadena sea rota. Amén. Amén, amén. Vamos entonces a leer la palabra, libro del profeta Jeremías, capítulo 7 y verso 18. Jeremías 7, 18. Amén. 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 Jeremías, Capítulo 7, verso 18. amén. Amén. ¿Estamos allí? Amén, amén. Bueno, dice el verso 18, los hijos recogen la leña, Amén. los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Amén. Siéntese, por favor. Amén, gloria a Dios. Hemos leído entonces en el libro del profeta Jeremías el capítulo 7 y el verso 18. Y vuelvo y leo, dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Bien, aquí vemos entonces un título que solo se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 7 y también en el capítulo 14, donde se habla de la reina del cielo, como un culto idolátrico, a quien llama el Señor ofrendas a dioses ajenos. Y al parecer en este sistema de culto se involucraba toda la familia, porque dice el texto, los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. De modo que en este tipo de culto había se involucraba como tal toda la familia, ¿sí? Y nos declara también entonces la palabra del Señor el ente al cual se le brindaba culto. Y el ente que nos manifiesta aquí aparece en las Escrituras con el título de la Reina del Cielo. Esta es la entidad a la que los hijos de Israel, en forma de familia, ofrecían culto u ofrendas de alimentos, cosa que el Señor les reclama y se queja contra ellos diciendo para provocarme a ira. Así que vamos a ahondar un poco en quién es esta entidad llamada la Reina del Cielo. Sí, realmente, ¿dónde aparece en el escenario de los seres humanos? Y si está o no está en estos tiempos también. Bueno, cuando nos vamos un poco a la historia, a indagar, a leer
y a investigar a quienes se les ha llamado con este título, empiezan a aparecer unos nombres, ¿sí?, que han sido conocidos con el título de Reina del Cielo. Uno de ellos es Inanna. Inanna fue una diosa venerada por los sumerios o por las culturas sumerias, y esta diosa hace parte de su mitología. Es conocida también por ellos como la Reina del Cielo. También está asociada con Venus, que entre otras cosas también Venus ha sido venerado como una diosa inclusive. Y hay un misterio en esto de Venus, porque seres espirituales se han adjudicado esta luminosidad. A ver, Venus es el planeta que está más cercano a la Tierra hacia el Sol, ¿cierto? Porque hacia afuera del Sol está Marte. Pero en estos tiempos de verano en el hemisferio sur se ve Venus al horizonte. Ustedes ven la estrella más brillante que hay al atardecer, ese es Venus. Y también se puede ver a la madrugada. Muchas veces, aún siendo de día, todavía se ve la luz de Venus en el cielo. Es la estrella que más alumbra, tanto al atardecer como a la mañana, al amanecer, que es lo que se conoce como la estrella de la mañana, ¿sí? Sin embargo, Cristo dice que Él es la estrella de la mañana, ¿cierto? Esta Inanna era venerada por los sumerios y fue entonces conocida también como la Reina del Cielo. Ishtar, otra diosa, que realmente no es otra diosa, sino que es más bien otros nombres, con lo que la misma diosa, con D minúscula, se ha hecho llamar, ¿cierto? Ishtar fue venerada por los acadios, un imperio del siglo XXIV, antes de Cristo. Y veneraban a esta entidad femenina, supuesta diosa con el nombre de Ishtar. En algún momento también entonces a ella la veneraron con el título Reina del Cielo. Amén. Amén. Otro nombre con el que se ha conocido fue Anat, y esta fue venerada por los semitas, más precisamente por los caldeos, ¿sí? Diosa semita, según se cree, es hermana y esposa, según se cree por los semitas, hermana y esposa de Baal. Y también en algún momento esta diosa con D minúscula llamada Anat fue venerada con el título Reina del Cielo. Así que ya tenemos 3 nombres, pero que realmente son la misma entidad en diversas culturas, ¿sí? Otro nombre con el que también se conoció esta entidad femenina fue con el nombre de Afrodita, ¿cierto? Afrodita era reconocida por los griegos y, según se creía, era amante del dios Ares, ¿cierto? Que es el dios de la guerra, el dios Ares. Así que los griegos también la veneraron con el título Reina del Cielo en algún momento, pero que, como venimos diciendo, sigue siendo la misma entidad que a través de diversas culturas toma otro tipo de nombres. Así que los griegos la conocieron como Afrodita, ¿cierto? Otro nombre con el que también la han conocido, en este caso los
los fenicios fue con el nombre de Astarte o Astarte, ¿sí? También diosa fenicia, todas ligadas a la fertilidad, y también en algún momento conocida por ellos como la reina del cielo, venerada con este título. Y no se queda allí, sigue también en otras culturas. Por ejemplo, los egipcios la veneraron con el nombre de Isis. Según los egipcios, ella era esposa de Osiris, ¿cierto? Y madre de Horus. Y aquí las cosas empiezan como a tener sentido y lógica. Esposa de Osiris y madre de Horus. ¿Y esto qué es? Porque todo tiene una razón de ser, todo tiene un origen y un punto donde todo se inicia. Es importante nosotros preguntarnos cómo se originaron las cosas, porque eso le da sentido a lo que existe. Así que los egipcios también veneraron una entidad femenina llamada Isis, diosa de todos los dioses, según se creía por estas culturas, reina del cielo. También fue conocida con el nombre de Acera, y es muy posible que con este nombre fue que la conocieron los hebreos, ¿cierto? A los cuales reclama el Señor aquí en el capítulo 7 del libro del profeta Jeremías, con el nombre de Acera, quien era conocida como madre de todos los dioses. Y bueno, hemos citado algunos nombres con el cual la han venerado diversas culturas ancestrales o antiguas, pero que si narrásemos las culturas precolombinas, inclusive las culturas americanas, antes de la conquista, también vamos a encontrar la misma entidad femenina siendo adorada por estas culturas. A donde vayamos, normalmente siempre hay una entidad femenina, ¿sí? Y uno dice, bueno, qué cosa tan rara, ¿cierto? ¿Dónde nace esto de que haya una diosa que supuestamente es reina del cielo y es madre de todos los dioses? Porque así la conocieron y la veneraron las culturas antiguas. Bien, cuando nos vamos a investigar dónde nace esta idea de una diosa que es madre de todos los dioses y que todas las culturas la han reconocido, y abro un paréntesis para decir algo, porque es que, el estado actual de la sociedad cree que los pobres antepasados nuestros, allá antes de Cristo, 200, 500, 600 mil años antes de Cristo, eran unos pobres ignorantes que creían en cuentos míticos y que eran todos fantasiosos, pero que nosotros somos desarrollados y no creemos en esas cosas. Ese es el concepto que tiene este mundo civilizado, pero para nada esas personas fueron más ignorantes que estas civilizaciones. Es más, pueden ser más ignorantes estas civilizaciones que ignoran realmente el mundo espiritual y las cosas que realmente existen, ¿sí? Porque yo he dicho de que nosotros vivimos en el tiempo de las paradojas. ¿Qué quiere decir? Que hoy más que nunca tenemos ciencia, pero paradójicamente hoy más que nunca tenemos ignorancia. Hoy más que nunca tenemos médicos, pero paradójicamente hoy más que nunca tenemos enfermedades y enfermos. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el hecho de que las naciones hayan venerado una diosa, supuesta madre de todos los dioses y reina del cielo, ¿dónde nace? Pues nos tocaría reembobinar e irnos a donde nacen las naciones. ¿Dónde nacen las naciones? ¿Y qué nos dice la Biblia? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Dónde nos muestra la Biblia que nacen las naciones? Muy bien.
Las naciones nacen en Babel. ¿Con quién? Con Nimrod. La Biblia habla de que Nimrod fue el primer poderoso que hubo sobre la tierra, ¿cierto? Y eso está en el capítulo 11 del libro del Génesis, de que allí se empezó a edificar una torre. Esto fue después del diluvio. Recordemos que cuando la generación prediluviana fue aniquilada, quedó solo una familia sobre la tierra y fue la casa de Noé. Él, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas. Y de estas 4 familias, por así decirlos, porque ya pues tenemos a Noé y su esposa y tenemos los 3 hijos y sus 3 esposas, pues se pobla la tierra. A medida que se empiezan a formar los clanes y se empiezan a desarrollar los pueblos, pues dice la Biblia que todos entonces tenían una misma lengua, ¿cierto? Pero que allí, dice en el capítulo 11, habla de un hombre llamado Nimrod, que fue el primer poderoso sobre la tierra. Y edificó una ciudad que se llamaba Babel, ¿cierto? Ahora, cuando nos vamos a la historia, a ver, la Biblia nos deja ver algo. Las naciones nacen en Babel. Allí se empiezan a estructurar los pueblos. Ahora, si hay un concepto de una diosa, reina del cielo y madre de todos los dioses, que afecta a todas las naciones, sin lugar a dudas tuvo que tener su origen allí, porque allí nacieron las naciones. Entonces, el veneno de esta idea surgió allí, cuando las naciones todavía estaban unidas, y al ser dispersas, cargaron con ese concepto y lo alimentaron para sustentarlo. Ahora, ¿qué dice entonces la historia respecto a Nimrod? Según se dice, y esto no lo digo yo, esto lo dice Wikipedia, y Wikipedia no es evangélica hasta donde yo tengo entendido, ¿cierto? Que Nimrod tuvo una esposa llamada Semiramis, ¿sí? Esta Semiramis engendró un hijo de Nimrod. Este hijo le puso por nombre Tamuz. Pero, más que de Nimrod, la historia narra lo siguiente. Dice que Nimrod murió antes de que Semiramis concibiera a Tamuz. Y según la creencia aquella, esta mujer, este Nimrod, se hizo un dios, ¿cierto? Y lo veneraron como el dios Sol, porque el Sol se ha venerado por todas las culturas como un dios. O sea, una entidad que es el Sol y que es un dios. Pero ¿dónde nace esa idea? En Nimrod. En Nimrod nace la idea de que el después de muertos se hizo el sol. Los egipcios tienen esa misma idea, por eso esta diosa que adoran los egipcios, esposa de Osiris, que según se cree también es el dios sol, ¿sí? Entonces, hay un concepto en los albores de las naciones, y es que el dios es un sol. El sol es un dios, pero que este dios es Nimrod después de muerto. Ahora, según la historia, Semiramis concibió del sol. Es decir, ella viendo al sol, los rayos de luz concibieron en ella un hijo, y este hijo fue Tamuz. Así que se consideraba que Tamuz era un dios porque era un hijo de un dios, ¿cierto? Todo este sistema de pensamiento se forjó en Babel, que es Babilonia, mientras las naciones estaban siendo dispersadas, ¿cierto? Así que esta mujer
esta mujer decretó que por ser esposa de un Dios y por ser madre de un Dios, tenía que ser venerada como la reina del cielo. Esta es Semiramis. De allí donde nace la historia de la reina del cielo. Ahora, según los documentos históricos y según estas narrativas, este Tamuz nació en el solsticio de invierno. Estamos hablando del hemisferio norte, ¿cierto? Porque, bueno, la ciencia insiste en decir que el ser humano nace en África, pero realmente todo manifiesta que, o sea, la civilización humana nace en Asia, ¿cierto? Y allí es donde empieza a esparcirse el hombre por toda la tierra. Y según entonces estos documentos, estos análisis, muestran que este Tamuz nace en el solsticio de invierno en el hemisferio norte, más precisamente el 25 de diciembre. Vuelvo y les digo, no lo digo yo, lo dice Wikipedia. Y pues Wikipedia no es evangélica, ¿cierto? Como para que alguien diga, no, es que vos lo decís porque eres evangélico. Y no, o sea, hay datos que narran la historia de Tamuz y Semiramis. Además, Semiramis no era una diosa, era una persona que según su marido se hizo un dios y ella supuestamente engendró del sol, que quién sabe cómo engendraría, pero según ella engendró del sol y su hijo nace el 25 de diciembre, o más precisamente pues ya organizando según los calendarios, porque los calendarios han tenido muchos cambios, ¿sí? Al menos varios. Y allí donde nace un culto. ¿En dónde? En los albores de las naciones. Nace un culto a Semiramis como no solamente reina del cielo, sino madre de todos los dioses. ¿Sí? Ahora, esto puede ser investigado porque alguien puede decir, no, esto no debe ser así. Bueno, esto es lo que dice, lo que está escrito en la historia, ¿no? Los documentos que los estudiosos de la historia se han dedicado a investigar. Entonces, nace un culto donde el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Tamuz, que también se consideraba como una reencarnación de Nimrod. ¿Sí? Así que inclusive hay quienes dicen que Semiramis se casó con Tamuz, porque se creía que seguía siendo Nimrod. ¿Sí? Entonces, esto se estableció de una manera tan poderosa en el pensamiento de las gentes de esa época. Bueno, la Biblia ya en el capítulo mismo 11 empieza a narrarnos cómo se empiezan a formar las naciones y los pueblos por clanes. Y unos se empiezan a dispersar cuando Dios confundió sus lenguas, ¿cierto? Se empiezan a dispersar por la tierra, pero se llevan consigo su concepto espiritual. ¿Qué? Semiramis es la reina del cielo, la diosa de todos los dioses, y su hijo Nimrod es Dios, ¿cierto? Así que si usted va a Google y pone Semiramis y busca imágenes, siempre va a aparecer una mujer cargando un niño, ¿sí? Esta es Semiramis, con su hijo Nimrod. Así fue conocida y venerada durante siglos por todas las culturas. Ahora, y aquí es donde yo vuelvo y les digo, o sea, en el mundo espiritual hay cosas que difieren, como entre ellos la forma en que se nombran las cosas. A veces hoy día le damos mucho hincapié a ciertos asuntos, pero no, o sea, mire que las culturas empezaron a cambiar el nombre, ¿cierto? Ya, y la llamaban Isis, la llamaban Afrodita, en fin, pero era la misma entidad. Según su fonética, según su lenguaje la llamaban, a medida que se empezaron las naciones a establecer, ¿cierto? Que Acera, que Afrodita, que Isis, en fin. Lo cierto es que
Cualquiera que fuera el nombre, era Semiramis. Y su hijo, también conocido como Baal, o con otros nombres, porque empezaron a cambiarle nombres a Baal, sí, pero era el mismo Tamuz, el supuesto hijo de Nimrod o reencarnación de Nimrod del dios Sol. Esta es la razón por la cual nace el concepto, porque, hombre, el que estudia, por ejemplo, el antropomorfismo, antropomorfismo no, antropología, ¿cierto? Y la historia de esto de los pueblos y cómo se forma el pensamiento de los pueblos, es importante ir a las raíces de las cosas. Y es allí donde nace el concepto de esto de diosa, reina del cielo, madre de todos los dioses. Bien, esto cuando pasó todo lo que pasó y cuando ya Dios llamó a un pueblo de Egipto y lo hizo su pueblo, pues los caldeos ya adoraban a esta entidad. Bueno, una de las cosas que Dios le dijo al pueblo fue que había que eliminar todos estos dioses. Sin embargo, ellos no lo hicieron y esto se fue calando con el tiempo y fue permeando la fe del pueblo de Israel. Al punto que ellos hacían culto a la reina del cielo, que la conocían como Acera, pero que era la misma Semiramis, ¿sí? Y al punto que ellos se vuelven tan osados y descarados que en el capítulo 14, cuando les dice el profeta Jeremías, hombre, no hagan más eso, ellos responden a Jeremías, no oiremos, porque desde que dejamos de hacerle culto a la reina del cielo, pues no hay trigo, no hay comida, no hay esto. Así que vamos a seguir haciéndole culto a la reina del cielo y no vamos a oírlo a usted. Y esto también indigna al Señor y le dice, bueno, pero el Señor declara juicio contra ellos. ¿Por qué? Porque como leímos en Jeremías el capítulo 7, son dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Sí? Entonces, esta es la razón por la cual nace el concepto de reina del cielo, diosa de todos los dioses, porque era así conocida, diosa, madre de todos los dioses. O sea, no había una diosa más poderosa que ella. Mira el punto en el que se proclamó esta Semiramis. Bien, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vivimos en un mundo evolutivo, pero que los conceptos son los mismos. O sea, el mundo se reinventa para disfrazarse, pero el concepto es el mismo. O sea, el mundo de hace 3.000 años no es muy distinto al mundo de hoy, aunque tengamos edificios de 100 pisos y aunque tengamos rovers en Marte. Los conceptos filosóficos son los mismos. Y el mundo espiritual sigue operante. O sea, no es que en un punto, porque a ver, esta Semiramis, esta Artemisa, esta Diana de los Efesios, esta Astarot, esta Acera, que entre otras cosas es la misma, al ser venerada por los pueblos y las naciones, sustenta el poder espiritual del mal, porque una de las cosas que necesita el mal para sostenerse es adoración. ¿Sí? Entonces, estas adoraciones mantienen el poder y la influencia del mal sobre estos pueblos ahora. No es que en un punto de la vida, porque ahorita que vamos a terminar vamos a ver que la Biblia nos dice que cuando se hace un culto a una entidad de estas, a los demonios se les está haciendo culto, dice la palabra. Ahora, no es que en algún momento estas fuerzas espirituales que están detrás de este engaño van a decir, no, ya estamos en el 2020, 2021, ya esta gente está civilizada, no afectemos sus pensamientos ni los influenciamos porque ya son muy desarrollados. Es una locura. Siempre ha habido la influencia espiritual del mal sobre la raza humana. ¿Sí? Siempre ha habido el engaño. Y cuando no se quiere ver la verdad, el hombre es engañado. Entonces, esto no desapareció, ¿cierto? Porque cuando nace el cristianismo, que nace en Jerusalén, y eso en Israel, el cristianismo nace en Israel, más precisamente en Jerusalén, el día de Pentecostés, el cristianismo es judío, proviene de los judíos, ¿sí? Entre otras cosas, ¿cierto? Allí es donde nace realmente la iglesia no nació en Roma, ni es romana.
La iglesia es de Cristo y nace en Jerusalén, ¿sí? El día de Pentecostés. Bueno, para este momento entendamos que la iglesia nace sobre un contexto en el que está bajo un imperio, el imperio romano. Sin embargo, el imperio romano no extirpaba las culturas, sino que él lo que trataba de hacer era, como que vamos a darle beneficios y lo adherimos al gobierno, y como que mezclaba los sistemas culturales de los países que conquistaban, ¿sí? Por eso se habla de una cultura grecorromana, porque antes estaba el imperio griego y todas estas culturas se mezclan, así que los romanos también veneraban a esta diosa como reina del cielo, ¿cierto? Con otro nombre, cada cultura la veneraba con su nombre. Bueno, el cristianismo nace en ese contexto. Ahora, sabemos que en el tercer siglo de nuestra era, es decir, después del año 300, un emperador romano llamado Constantino se convierte al cristianismo. Bueno, hasta esa época el cristianismo era una religión ilegal, ¿sí? Era en contra de la ley. Una de las cosas es que el cristianismo proclamaba a Jesús de Nazaret como rey. Y bien, pues Roma no iba a aceptar un rey distinto al César, ¿cierto? Así que proclamaban un rey que no toleraba el imperio. Entonces, era perseguida. El cristianismo era ilegal y los cristianos sufrieron mucho para esa época. Los documentos han encontrado las catacumbas donde los cristianos se escondían, complejos enteros debajo de la tierra por túneles donde vivían. Bien, cuando Constantino se convierte al cristianismo, pues la religión, o más bien el cristianismo, porque el cristianismo, pues más que religión, es un mensaje transformador, ¿cierto? Pero ahora el cristianismo es proclamado religión oficial de Roma, porque el emperador se hizo cristiano, así que el cristianismo deja de ser ilegal. Ahora es permitido, y no solo permitido, está de moda porque el emperador es cristiano. Yo diría que allí empieza el degeneramiento cristiano, ¿sí? Como lo estamos viviendo tal vez hoy día, porque hoy día estamos repitiendo lo mismo. De alguna manera un degeneramiento cristiano en otra forma, ¿no? En otra forma, porque hoy día el Dios al que muchos se doblegan es el dinero. Pero bueno, empieza para esa era el degeneramiento del cristianismo. ¿Por qué? Porque se empieza a volver algo de moda, y si queremos puestos en el gobierno, pues hay que ser cristianos, porque el emperador es cristiano, y se empieza, el cristianismo empieza a adoptar más que un sistema de fe donde la comunidad vivía y compartía, como fue la iglesia del primer siglo, se convierte en un sistema gubernamental, en un estado, ¿sí? Esto viene a ser el cristianismo, esto viene a ser la iglesia. Se degeneró, por así decirlo, y viene a convertirse más que en una iglesia, en un estado, y eso es hoy día la Iglesia Católica. Es más que una iglesia, eso es un estado. De hecho, es conocida como el Estado del Vaticano, ¿sí? El país más pequeño del mundo, un país que tiene su propio banco, su propio sistema económico, que tiene su lugar ante la Organización de Naciones Unidas como una nación, porque es la nación más pequeña del mundo, pero no deja de ser nación, es reconocida como un estado, ¿sí? El Estado del Vaticano, como decir el Estado de Israel, como otro estado de otro país. Bien, en eso se convirtió entonces la iglesia, en un estado, donde ya se buscaban era puestos, pero la figura era la misma de Roma, o sea, vino a tener la misma figura, un emperador, unos gobernantes, unos cónsul, en fin, si usted mira la estructura católica actual, es la misma del sistema del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, porque se transformó en esa forma. Ahora, durante la historia hubieron varios concilios, ¿no? Sabemos que es un concilio. Un concilio es un punto donde hay que aclarar ciertas doctrinas, como el problema que tuvo la iglesia en el primer siglo con Pedro y con Pablo, que había un problema y era respecto a la circuncisión. Bueno, ¿hay que circuncidarse o no? Bien que hay un concilio y aclaran, y Pedro dice, bueno, llegamos a esta conclusión y nos parece bien al Espíritu Santo y a nosotros que
no impongamos ninguna otra carga a los gentiles más que guárdense de fornicación, de ídolos y de sangre. Pero pues esto de la circuncisión no va más. Bien, pero la iglesia, cuando nace la iglesia católica después del tercer siglo, o cuando más bien, es que ¿cómo lo llamamos? Es como un sistema de transformación, porque la iglesia venía ya, pero pues a amalgamarse con el sistema romano, nace un sistema, ¿cierto? Político-religioso, por así llamarlo. Y tiene también concilios, porque en sus concilios ellos aclaraban ciertas formas de doctrina. Bueno, uno de los concilios más famosos fue el concilio de Éfeso, ¿cierto? El concilio de Éfeso fue del 22 de junio al 16 de julio del año 431 de nuestra era, es decir, después de Cristo. En este concilio se empezó a manejar, una de las razones que llevó a este concilio fue que se cuestionaba la deidad de Jesús, ¿sí? Se creía que Jesús fue un hombre normal, pero que fue poseído por Dios para hacer una función. En fin, habían algunos conceptos respecto a la deidad de Jesús, y esta fue una de las razones que llevó al concilio de Éfeso. Pero dentro de todo lo que se llegó al concilio, también se llegó al tema de María, ¿cierto? Y es en el concilio de Éfeso, año 431 de nuestra era, donde María es declarada universalmente como Theotokos. Theotokos. Tokos. Sí, es una palabra griega que realmente quiere decir Madre de Dios. Madre de Dios y Reina del universo. ¿Sí? Reina del cielo. Allí nace el concepto para María como Madre de Dios, Reina del cielo. Así cuando ustedes le pregunten, ¿dónde es llamada realmente por primera vez María, Madre de Dios, Reina del cielo? En el concilio de Éfeso, año 431 de nuestra era. ¿Sí? La Iglesia Católica, ya para su momento Iglesia Católica, declara que María debe ser reconocida con el nombre de Madre de Dios y como Reina del universo, cosa que Benedicto XVI también señala y confirma diciendo que debido a la sujeción que ella presentó a Dios, Dios la exaltó sobre toda criatura. Palabras de Benedicto, ¿cierto? Bueno, sin embargo, la Biblia nos muestra una imagen distinta. Vamos a leer Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Sí, Filipenses 2:9, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ok, está hablando de Cristo, ¿cierto? Realmente la única persona a quien la Biblia nos muestra que Dios la exaltó sobre toda criatura fue a Cristo Jesús. ¿Sí? Y que le dio nombre sobre todo nombre. Lo que pasa es que dentro del sistema católico, y bueno, el tema como tal es la Reina del Cielo, pero es importante tocar estos temas. A ver, el sistema católico reconoce dos fuentes de autoridad, y este es el grande problema, ¿sí? Uno, la Biblia, y dos, la Santa Madre Iglesia. Entonces, si la Iglesia se levanta y dice algo, entonces es palabra de Dios. Y es muy complicado, ¿sí? Porque si dice algo que no está en la Biblia, entonces es palabra de Dios. O si inclusive dice algo que contradice la Biblia. O sea, porque según el concepto católico, se sostiene sobre estas dos fuentes de autoridad. Es más, se cree que el Papa es infalible, ¿sí? Y que su palabra es palabra de Dios. Ahora, por eso, cuando el concilio de 431 de nuestra era dice que María es la Madre de Dios y Reina del Cielo, pues al decirlo la Iglesia viene a ser palabra de Dios según el concepto católico. Así que esto se adapta y esto se convierte en una puerta espiritual. ¿Para qué? Para que esta entidad Semiramis se perpetúe en esta era.
Porque bien es cierto que un culto idolátrico se puede morir en el tiempo, si hay un hombre que sea capaz de enfrentarse a ello. A ver, les pongo un ejemplo, como lo que hizo Jehú. Cuando Dios lo ungió rey, Jehú lo primero que hizo fue exterminar el culto a Baal del país. Y una de las cosas que hizo fue decirle a los sacerdotes: tengo un grande sacrificio para Baal. Todo el que sea sacerdote de Baal se me reúne ya mismo aquí, en Samaria, ¿cierto? Y claro, mandó a recoger a todos los sacerdotes de Baal. Yo tengo un grande sacrificio, todos al templo de Baal. Y puso 80 hombres alrededor con espadas. Y les dijo: el que me deje salir a un fulano de esos, lo mato. Y cuando estaban todos reunidos, se paró el hombre y dijo: ¿hay algún siervo de Jehová aquí adentro? Alce la mano. ¿No hay ninguno? Bueno, salió y les dijo a los 80 de afuera: entren y mátenlos a todos. Tumbó el templo de Baal y lo convirtió en letrina. Entonces este hombre hizo que de alguna manera se debilitara el culto a Baal, y cuando se perpetúa o cuando las generaciones logran hacer eso, pueden extirpar una influencia espiritual de una nación. Así que estas entidades necesitan autoridades, por eso las autoridades son puertas, y de alguna manera el sistema católico ha sido una autoridad gubernamental y política en la tierra. Por algo las naciones lo tienen ahí, la palabra del vale, ¿sí? Porque si el día de mañana el Vaticano quiere formar un conflicto mundial, pues tiene más de 1.200 feligreses en todo el mundo. O sea, él tiene lo que no tiene ninguna nación. Bien, China tiene 1.100 millones, pero los tiene todo en su territorio, al menos la grande mayoría, ¿cierto? El Estado del Vaticano los tiene en cada país del mundo. Así que en cada país podría formar un conflicto, ¿sí? Así que eso le da un valor político y un poder para que sea oído por las otras naciones y por los otros países. Hace días que veía un documental de Estados Unidos, veía al rey Obama pues hablando con el Papa, y decía, el secretario pues de allí de Estados Unidos decía: no es que nos reunamos con el Papa porque seamos muy religiosos, no, sino netamente porque son asuntos políticos. Y bien que esta es la razón por la que las naciones se reúnen con el Papa, porque pues, hay un valor político, ¿sí? Hay una influencia política. Así que sobre este concilio se halló una puerta para perpetuar el mismo concepto que nace en Babel, en Babilonia, con Semiramis, y que como eran los albores de las naciones se esparció. Ahora bien, el mundo civilizado de la época era católico todo. Toda Europa, toda Asia, ¿sí? Así que ya sobre el concepto de que María es reina del cielo, madre de Dios, pues se autosustenta esta influencia que ha venido operando desde milenios, ¿sí? Y se perpetúa en este mundo civilizado. Por eso las Semiramis que vemos cargando a Nimrod la han vendido hoy como una mujer que se llama María cargando un niño, pero que realmente se llama Semiramis. Es decir, si Dios permitiera que María saliera del Seol, porque entre otras cosas María está muerta, como está Pedro, Juan y todos los apóstoles, ¿cierto? Porque solamente hay 2 personas que la Biblia nos muestra que no han muerto, que fue Enoc y Elías, ¿sí? De resto todos están muertos, aparte de Cristo que resucitó de entre los muertos, y Pedro, Pablo, Juan, Noé, y todos están muertos, y María también. Pero si Dios permitiera que María viniera y viera una cosa de estas, sería la primera que empezaría a protestar contra eso. ¿Sí? Sería la primera que empezaría a condenar estas cosas. ¿Por qué? Porque esta persona no es María, esta persona que vemos cargando un niño no es otra cosa más que la representación de Semiramis, Astarot, Asera, Astarte, Isis. La misma entidad espiritual que se ha perpetuado a través de los tiempos para engañar y alimentarse de la adoración de los seres humanos. Es la misma figura. Supuestamente que el niño es Jesús, no. Es el mismo Tamuz. ¿Por qué? Porque partiendo que Jesús ni siquiera nació en diciembre. Es que mire cómo las cosas se perpetúan, o sea, el concepto grecorromano infiltrado en la iglesia en el siglo III y después en el siglo IV hizo que el concepto se perpetuara. ¿Por qué? Porque bíblicamente Jesús no nació en diciembre, por muchas razones.
el ángel le mide el tiempo en el calendario judío de embarazo que llevaba Elizabeth, ¿cierto? Si uno hace los ajustes, eso da como junio, julio de nuestro calendario. Aparte de eso, cuando nació Jesús en Belén, la Biblia habla de que habían pastores pastoreando los rebaños. El ángel les dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Bien, se sabe que en diciembre no se pastorean en la noche los rebaños. ¿Por qué? Porque en diciembre es invierno en el hemisferio norte. En este momento el hemisferio norte está en invierno y es frío, entonces los pastores normalmente en invierno tienen sus ovejitas en los apriscos, ¿sí? En los establos, y no fuera, porque los inviernos son muy fríos. Bien, razones hay diversas para demostrar que Jesús no nació en diciembre, ¿sí? Pero que sí, esta historia y todo esto que se ha documentado a través de los milenios habla de un nacimiento de Tamuz en el solsticio de invierno el 25 de diciembre. ¿Quién vende al mundo la idea de que Jesús nació en diciembre el 25? El concepto católico. El catolicismo es el que establece estas fiestas. Esto no es una cuestión que alguien se inventó un día. Es más, el 24 y 25 son fiestas mundiales. Bueno, habrá algunos países que de pronto no tienen esa idea, ¿cierto? Sí, pero dentro de lo que es Europa y todo lo que fue gobernado por el sistema católico, que es esos países latinos, celebran el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús, ¿sí? Cuando la Biblia no muestra que Jesús haya nacido en esa época, además nos da información que no fue así, pero que sí hay un documento histórico que nos muestra que se celebraba en esa fecha un nacimiento de Tamuz, ¿sí? Así que la celebración de estas fechas realmente es netamente pagana, ¿sí? Pero se perpetúa. ¿Quién la alimentó? El sistema católico. Entonces, vamos ahorita a la palabra y vamos a ver algunos textos que manifiestan que la entidad que adoran con el nombre de María, uno, no es María, sino que es una fuerza espiritual que engaña y que se ha querido perpetuar desde los días de Babel hasta nuestra era para que los hombres no conozcan al Señor, ¿sí? Primera de Timoteo, empecemos con Hebreos 7:3. Hebreos 7:3 nos habla precisamente de Jesús. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ok, aquí nos habla de una analogía de Cristo Jesús, vista en el Antiguo Pacto como Melquisedec. Y lo que nos dice la palabra es que no tiene padre, o sea, Él no tiene padre ni tiene madre. Él no tiene principio de días, ni tiene fin de vida. Esto es lo que hablábamos en ocasiones pasadas de que Dios es eterno, ¿sí? Dios no tiene un principio ni tiene un fin. Por consecuencia, Dios no tiene madre. Bueno, así que esto demuestra que el concepto publicado en el año 431 de que María es la madre de Dios no es bíblico, ¿cierto? Y no está es más, está descalificado por las Escrituras. Porque mantener el concepto de que María es madre de Dios, entonces la haría a ella superior a Dios, ¿cierto? Porque ese es el concepto de la reina madre. Los reyes tenían reina madre. Así que el concepto nace netamente es en Babel, donde esta mujer Semiramis se proclama a sí misma diosa de todos los dioses, reina del cielo, por el argumento de que fue mujer de un dios y porque engendró a un dios, así que se creía reina de los cielos. Pero Hebreos nos dice de que realmente Dios no tiene madre, ¿cierto? Ni tiene padre, ni tiene principios de vida, ni tiene fin de vida. Es decir, Dios no cumple años.
¿Por qué? Porque no existe fecha de su nacimiento. Ese es nuestro Dios. Bien, queda descalificado el concepto madre de Dios por las Escrituras. No puede ser María madre de Dios, ¿cierto? Y como les he aclarado siempre, Dios es antes de todas las cosas. Y sabemos que la persona de Dios tiene un nombre y es Jesús, ¿cierto? Y que Jesús cumplió un papel como hombre en la tierra que duró 33 años. Y durante este papel de hombre, su madre fue María. Pero que una vez se cumple este papel, ya no es más su madre. ¿Por qué? Porque yo estoy casado con mi esposa, ¿cierto? Viviana, pero cuando yo muera ya dejo de ser su esposo. Y lo dice la Biblia, que en resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que la relación que existe es distinta. Es una relación en el espíritu, pero bueno, no es el tema ahorita. Pablo dijo que si a Jesús conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, el Jesús que vemos hoy en su gloria no es el Jesús débil que estuvo 33 años sobre la tierra. Si pudiéramos ver la apariencia de Jesús cuando estaba en la tierra y la comparásemos con el Jesús que está hoy en el trono, no lo reconoceríamos, porque su gloria es distinta. O sea, cuando Él entró en gloria, Él tomó nuevamente su posición de Dios. ¿Me hago entender? Así que si le preguntásemos en este momento a Dios y le dijésemos, ¿cuál es tu madre? Pues Él nos va a decir, yo no tengo madre. ¿Me hago entender? Porque Él no tiene madre. Bien que mientras fue un humano en la tierra, tuvo una familia y tuvo una madre y un padrastro, porque a última José no era su papá, y unos hermanos. Así que esto es bueno tenerlo claro, ¿sí? Pero que una vez concluye este tiempo en Dios, solamente fue de ese tiempo. Ahora, esto también lo sabe María, claro está. María tuvo que ser bautizada en el nombre de Jesús, tuvo que aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, como su Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, ¿cierto? Y María en este momento, junto con todos los santos que han muerto en el Señor, esperan la promesa gloriosa de la resurrección, ¿sí? Y eso entonces es el concepto bíblico que la palabra del Señor nos muestra. Ahora, ruega por nosotros, se ha dicho. 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice? Primera Timoteo 2:5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Dos cinco, solo el 2:5. Que hay un solo Dios Y un solo. y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Entonces, el concepto de que María ruega por nosotros es un concepto nacido en el tema de Reina Madre. Por ejemplo, lo que hace este joven hijo de David cuando David muere. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. No, Abdías creo que llamaba, hermano de Absalón, que pide la jovencita que calentaba al rey. ¿Cómo lo hace él? A través de la madre de Salomón, porque era el concepto de que la madre era una intermediaria, ¿sí? Pues le pide a la mamá que le pidiera a Salomón.
ese es el concepto de reina madre, ¿sí? Entonces, el tema de que María ruega por nosotros da a entender que María puede pedirle a Jesús, por el hecho de ser su madre, que haga algo por nosotros. Entonces, partiendo de que la idea de que María fue la madre de Jesús, no es la madre de Jesús, eso es importante tenerlo claro, ¿cierto? Porque Jesús es eterno, Jesús es en principio y sin fin, pero Él se metió en esta burbuja espacio-temporal para salvarnos, y en ese espacio de 33 años tuvo una madre, claro, María, ¿cierto? Pero después de la muerte concluye y Jesús vuelve a ser, o vuelve a sentarse en el trono de su gloria y sencillamente Él cumple la faceta de mediador, siendo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién cumple la faceta de mediador? Él mismo, siendo hombre. Al ser como nosotros, cumple la faceta. Porque realmente nosotros le pedimos a Dios, pero nosotros necesitamos un mediador. Y ese mediador es Jesucristo, hombre. ¿Me hago entender? Por eso todo lo que pedimos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque Él es el único, dice la Biblia, único mediador. Decir María, ruega por nosotros, no es bíblico. Y que cuando se cae en ese error, en ese engaño, somos engañados por el mal. Uno, porque la verdadera María no puede rogar por nosotros. ¿Sí? O sea, la verdadera María no puede oír las oraciones nuestras, porque ella está separada del mundo de los vivos, como lo está Pedro, Juan y todos los demás. Yo no puedo decirle, Pedro, usted que estaba más cercano al Señor, una ayudita ahí, no. Pedro ni puede oírme. Es más, el Señor condena la oración a los muertos. ¿Sí? En la Biblia enfáticamente es eso. No podemos dirigir nuestras oraciones a muertos. La invocación de espíritus de muertos es condenada por las Escrituras. Claro, sin embargo, Cristo está vivo. Y le pedimos a Dios en el nombre de Jesús. ¿Claro hasta ahí? Bueno, Reina del Cielo. Ya leímos Jeremías 7:18, que la palabra llama a esta entidad con el nombre Reina del Cielo como dioses ajenos para provocarme a ira. Entonces tendríamos que decir que el concepto Reina del Cielo es hablar de un Dios ajeno, ¿sí? En otra palabra, un falso Dios. Por último, atributos divinos que se le otorgan a... Bueno, ¿cuál es el problema aquí? El engaño. Porque, hombre, este concepto de que... O sea, lo que hizo el sistema católico fue muy, muy dañino, porque, a ver, se está engañando al mundo entero, porque las personas creen que realmente están emitiendo un clamor a María, pero no es María. Cada vez que uno le da un atributo divino a una entidad, está haciendo de ese atributo su propio Dios. Por ejemplo, rogarle a María se le está dando omnipresencia. ¿Por qué? Porque si le ruegan a María en Argentina, pero al mismo tiempo le ruegan en Colombia y al mismo tiempo le ruegan en Europa, se daría a entender que María está en todos los lugares y puede oírlos a todos al tiempo, ¿sí? Y que puede hacer lo que le pidan. Bien, esos tres atributos son netamente divinos. Omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Quien tenga esos atributos, pues es Dios. Pues ni el mismo Satanás los tiene, porque si Satanás está en Mar del Plata, pues no puede estar en Buenos Aires. Por eso él se vale de un ejército de criaturas que también le dan información. Sin embargo, nuestro Señor está aquí porque Él lo ha dicho. Y está en todos los lugares donde le están haciendo culto en este momento. ¿Sí? Amén. Así que darle atributos divinos a este concepto, a esta imagen, se está haciendo de esa imagen su Dios. Y allí es donde cobra vida el mal. ¿Sí? Deuteronomio 32:17. Y después leemos 1 Corintios 10:20 y terminamos. ¿Qué dice Deuteronomio 32:17? Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Han
a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Ok, entonces aquí lo que nos dice la palabra es que cuando se sacrifican a dioses ajenos, a los demonios se está sacrificando. Es lo mismo que dice 1 Corintios 10:20. Cuando se rinde un culto a un dios ajeno, se está rindiendo un culto a un demonio. Es una cuestión un poco dura, ¿cierto? Un concepto duro, pero bíblico. Es decir, la palabra lo está sosteniendo. Es algo que no lo digo yo, sino que las escrituras mismas los están manteniendo. Amén. La Biblia en Jeremías, donde leímos 7:18, nos dice que la reina del cielo es un Dios ajeno. Y en Deuteronomio 32:17 dice que lo que se sacrifica a los dioses ajenos, a los demonios se está sacrificando. Así que, lastimosamente, el mal, a través del sistema grecorromano, cuando se formó un sincretismo con la iglesia después del siglo III, lo que hace es que perpetúa el concepto de Semiramis y Tamuz, lo perpetúa disfrazado de cristianismo y tomando de alguna manera irrespetuosamente el nombre de María, porque pues, María fue una sierva del Señor que ahorita reposa y espera su galardón, pero ahorita toman el nombre de María para predicar una mentira al mundo, ¿sí? Donde hay demonios detrás disfrazados con una supuesta mujer que tiene un hijo que es María, pero que no es María, sino que es la misma cosa de Semiramis con su hijo Tamuz, que se le celebró el nacimiento el 25 de diciembre antes que existiera el cristianismo, ¿sí? Y que hoy día se sigue haciendo la misma fiesta, pero lo que Satanás que hace es disfrazar las cosas, porque lo que dice la Biblia es que él engaña al mundo entero. O sea, Satanás engaña. Para él atrapar a la gente, él la engaña. Entonces él nos va a vender una mentira disfrazada, ¿sí? Y disfrazada de verdad. Por eso es importante comprender las Escrituras, y lo que hemos hablado, lo hemos hablado conforme a las Escrituras, para que tengamos luz y entendamos que esto no es más que un engaño. Que la verdadera María, como ya he dicho, sencillamente uno está en el paraíso donde van los que están con el Señor, ¿cierto? Como los demás que han muerto en el Señor y como nosotros cuando muramos, porque esa es nuestra fe, ¿sí? Seguramente la veremos allá cuando muramos. Amén. Y que los que están allá, pues no es de ellos interceder por los vivos. El único mediador es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que esa es la verdad que nos presenta las Escrituras. A nadie más tenemos que referir nuestro ruego y nuestra petición que a nuestro Señor mismo. Amén. Él es nuestro Salvador. Lo demás es un engaño y tiene oportunidad del mal para actuar. Así que es importante tener siempre en claro esto. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Falta una cita. Me dijiste que de Deuteronomio, que luego era... Ah, sí, 1 Corintios 10:20, si alguien la encontró y la puede leer, es paralela a Deuteronomio 32:17 y habla de lo mismo, ¿sí? De Corintios 10:20. Sí. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ok, entonces mire que cuando se hace algo a un ídolo, se hace a un demonio, es lo que dice la palabra, y el apóstol en su celo dice, no quiero que participen con los demonios, ¿sí? Amén. Así que o sea, Dios quiere que seamos perspicaces y entendamos el engaño del mal, para que también le enseñemos a los demás y les permitamos que vean la luz y sean libres de todo engaño y puedan creer como dice las Escrituras. Amén. Bueno, vamos pues a orar y vamos a darle gracias al Señor.